Lo humillaron por vivir en una casucha abandonada con una madre soltera y sus pequeños. Nadie imaginaba la lección que recibirían. El hombre, con la barba crecida y ropas gastas, apenas levantaba la mirada del suelo polvoroso de Tlaquepaque, Jalisco. A su lado, una joven mujer, pálida y con la ropa fina pero raída, apretaba dos bultos contra su pecho. El desprecio de los vecinos era palpable en el aire, pesado como el sol de mediodía, un juicio silencioso que los envolvía. Creían que él era un vagabundo sin oficio y ella una mujer sin moral, viviendo juntos en aquel rincón olvidado del barrio. Pero nadie, absolutamente nadie, en esa comunidad imaginaba quién era realmente aquel hombre, ni la fortuna que escondía. La verdad estaba oculta tras esa fachada de pobreza, esperando el momento exacto para revelarse y cambiarlo todo. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos saber hasta dónde llega esta historia de justicia, fe y segundas oportunidades. La sorpresa que se llevaron fue mayúscula. La historia comienza en las orillas de Tlaquepaque, en Jalisco, un lugar donde el olor a barro húmedo y a tortillas recién hechas se mezcla con el murmullo de las campanas de la iglesia local que llama a misa. Aquí, en esta comunidad unida por la tradición, la vida de todos es observada. Las apariencias lo son todo, y la moralidad colectiva, liderada por los más antiguos, pesa como una losa sobre cada hogar. En el límite del barrio, casi olvidado por todos, se alzaba un casebre, un barracó abandonado con las paredes descarapeladas y un techo que amenazaba con caerse. Era un lunar de miseria en un vecindario que se jactaba de su decencia. A este lugar llegó Alejandro Garza, un hombre que a simple vista no era nadie. Sus ropas estaban gastadas, su barba descuidada y sus ojos, marcados por una tristeza profunda, parecían perdidos en un duelo sin fin. Nadie sabía que este hombre era uno de los empresarios más respetados de la Ciudad de México, un millonario devastado por la reciente pérdida de su esposa que buscaba solo una cosa, el anonimato total. Había comprado esa casucha ruinosa precisamente por eso. Quería aislarse del mundo, hundirse en su luto lejos de la compasión y las miradas de lástima de su círculo social en la capital. Con la llave vieja en la mano, empujó la puerta rangente. El polvo bailó en el único rayo de luz que se colaba, y entonces la vio. En el rincón más oscuro, acurrucada como un animalito herido, estaba una joven mujer. Era Sofía Ramírez. Sus ropas, que alguna vez fueron finas, ahora estaban sucias y raídas. Sus ojos, enormes por el miedo, se clavaron en él. Protegía con su cuerpo dos pequeños bultos envueltos en un rebozo desgastado. Eran sus hijos, dos bebés recién nacidos, tan pequeños que apenas parecían reales, con los ojitos cerrados al mundo. Dormían ajenos al frío que se colaba por las grietas de la pared. Sofía temblaba, no solo por el frío, sino por el terror. «Por favor, señor, no llame a la policía», suplicó ella con un hilo de voz que apenas se oyó. «Le juro que no estamos robando. No tenemos a dónde ir. Nos echaron a la calle». Explicó su historia rápidamente. Era faxineira, limpiaba casas, pero perdió su trabajo y con él el cuarto donde vivía. Sin familia y sin un peso de lana, ese barracó abandonado era su único refugio contra la noche. Alejandro, sumido en su propia oscuridad, sintió algo moverse en su pecho. Vio en sus ojos el mismo abismo de desesperación que él sentía. Mientras tanto, a unas casas de distancia, doña Elvira observaba la llegada del desconocido desde su ventana. Doña Elvira era la vecina más antigua, la líder moral autoproclamada de la colonia, una mujer de misa diaria y lengua afilada. Para ella, el mundo era blanco o negro, y juzgaba sin piedad todo lo que salía de la norma. Vio al hombre de aspecto vagabundo entrar al barracó que todos creían vacío. Su mente rápida para la sospecha y lenta para la compasión comenzó a tejer las primeras hebras del escándalo. Ella no vio a un hombre roto ni a una madre desesperada. Vio deshonra. Vio a un vagabundo y a una madre soltera. Una combinación que, según ella, mancharía la reputación de su barrio decente. La indignación moral comenzó a crecer en su pecho. Alejandro se quedó inmóvil en el umbral. El llanto ahogado de uno de los pequeños rompió el silencio tenso.
Eran llantos débiles de hambre y de frío. La urgencia de la situación golpeó a Alejandro con la fuerza de una bofetada. Para Sofía, cada segundo en ese lugar era una apuesta perdida. Si este hombre la echaba, la noche caería sobre ella y sus hijos sin techo. La calle significaba enfermedad, peligro, significaba perderlo todo antes de empezar. El invierno en Jalisco, aunque no es nevado, trae noches heladas. Esos pequeños bultos en sus brazos no sobrevivirían mucho tiempo a la intemperie. La vida de sus hijos, que apenas comenzaba, pendía de la decisión de este extraño. Para Alejandro, el juego era otro, pero igual de profundo. Su corazón, que él creía muerto con su esposa, latía con una dolorosa empatía. Expulsarla sería confirmar su propio vacío, sucumbir definitivamente al aislamiento y la amargura. Si cerraba esa puerta, no solo la condenaba a ella, se condenaba a sí mismo a ser el hombre insensible en el que su dolor amenazaba con convertirlo. Su alma buscaba un propósito, y el destino se lo ponía enfrente de la forma más cruda. El tiempo corría. Los bebés necesitaban calor y alimento, y lo necesitaban ahorita. Sofía lo miraba con una súplica que trascendía las palabras. Era la mirada de una madre dispuesta a todo por sus crías. La presión externa también comenzaba a montarse, aunque ellos no lo sabían. Doña Elvira ya había descolgado el teléfono para hablar con otra vecina, sembrando la primera semilla de la indignación. El barrio no tardaría en reaccionar. El dilema era inmediato, su necesidad de soledad contra la necesidad de supervivencia de ellos. Su luto contra la vida que luchaba por respirar en ese rincón oscuro. La decisión tenía que tomarse ya. El honor del barrio, la vida de los pequeños y la última chispa de humanidad de Alejandro estaban en juego en ese preciso instante, dentro de esas 4 paredes húmedas. Alejandro suspiró, un sonido áspero que cortó el aire húmedo del barracó. Miró a los pequeños rostros dormidos, luego a Sofía. «Solo por esta noche», dijo con voz grave. «Mañana veremos qué hacemos». Pero esa noche se convirtió en día. Al amanecer Alejandro regresó. No traía policías ni amenazas. Traía una bolsa de pan dulce de la panadería local y un termo grande con atole caliente que humeaba en el aire frío. «Tomen», murmuró, dejando las cosas en una caja de madera que servía de mesa. No dijo más. Salió y se sentó en el escalón de la entrada, mirando el terreno baldío, perdido de nuevo en sus propios fantasmas. Sofía, con manos temblorosas, bebió el atole. El calor le recorrió el cuerpo, dándole fuerzas. Miró a ese hombre rudo que, sin saberlo, les había dado una tregua, una pequeña luz en su inmensa oscuridad. Los días comenzaron a pasar. El solo por esta noche se convirtió en una semana. Alejandro llegaba cada mañana. Primero fue comida, luego trajo unas cobijas gruesas de esas que venden en los mercados de Tlaquepaque para protegerlos del sereno. Un lunes apareció con herramientas, un martillo, clavos, algunas láminas de segunda mano. El techo tenía goteras evidentes y la temporada de lluvias no tardaría en llegar. «Hay que tapar eso», dijo, señalando el agujero más grande. Empezaron a trabajar juntos. Él, con una fuerza y destreza que sorprendían bajo su apariencia descuidada. Ella, pasándole los clavos, sosteniendo las maderas, haciendo lo que podía mientras cuidaba a los bebés que dormitaban cerca. El sonido de los martillazos rompió la quietud del barrio. Era un sonido de construcción, de vida nueva en un lugar que todos daban por muerto. Y ese sonido, inevitablemente, atrajo las miradas curiosas. Doña Elvira, desde la ventana de su cocina, no perdía detalle. Vio las cobijas, vio las herramientas, vio al vagabundo y a la madre soltera trabajando codo a codo reparando el barracó. «¿Pero qué se traerán esos dos?», le dijo a la tendera de la esquina mientras compraba el jitomate. «Ahí están, viviendo juntos como si nada». «¡Qué descaro! Y con criaturas de por medio. Eso no es de Dios, te lo digo yo». El rumor se esparció como pólvora en un día seco. «Viven en pecado», susurraban unas señoras al salir de misa. «Seguro es un aprovechado que se juntó con esa», decían otros en la cantina. La comunidad que valoraba tanto las apariencias empezó a hervir de indignación moral. No veían el esfuerzo, solo veían la supuesta falta.
Alejandro y Sofía eran ajenos a la tormenta que se formaba a su alrededor. Ellos estaban ocupados en lo suyo. Él había reparado la pared que se caía. Ella, con agua que él traía en cubetas, mantenía el interior sorprendentemente limpio. El casebre empezaba poco a poco a parecer un hogar. Él incluso trajo una pequeña cuna de madera usada, que lijó él mismo. «Para los chamacos», dijo sin saber cómo nombrarlos, desviando la mirada. Sofía lloró en silencio. Hacía meses que nadie tenía un gesto tan noble con ella. La gente del barrio, sin embargo, solo veía la fachada. Veían a un hombre y una mujer bajo el mismo techo, sin la bendición de la iglesia ni del registro civil. La hipocresía se vistió de rectitud. Doña Elvira sintió que era su deber moral intervenir. «Esto mancha la reputación de nuestra colonia», declaró en la puerta de la iglesia el domingo. «Esa mujer es una perdida y ese hombre un sinvergüenza. No podemos permitirlo». La tensión crecía cada día que pasaba. Cuando Sofía tenía que salir a la tienda, con algo de dinero que Alejandro le daba discretamente, sentía las miradas clavadas en su nuca, oía los murmullos cuando pasaba. Un día, una vecina, envalentonada por el sentir general, le gritó desde la otra acera: «Desvergonzada, ¿no te da pena vivir así dando ese ejemplo?». Sofía apretó el paso, abrazando su rebozo, con el corazón encogido por la humillación pública. Alejandro notó el cambio en ella esa tarde. Vio sus ojos rojos por el llanto contenido. La rabia, una emoción que él creía muerta junto a su esposa, comenzó a despertar lentamente en él. Pero aún no era el momento. Él seguía demostrando su competencia en silencio. Arregló la tubería rota que goteaba. Puso un plástico grueso en la ventana que no tenía vidrio. El barracó era ahora más sólido que muchas casas del vecindario, pero la gente veía la mejora y en lugar de admirar el esfuerzo, lo usaban como prueba de la deshonra. «Míralos, ya hasta están amueblando el nidito de amor», se burlaba doña Elvira con sus amigas. El antagonismo se hizo directo. Una mañana encontraron la basura de alguien regada en su entrada. Otro día les cortaron el lazo de ropa que habían tendido al sol con las cobijas de los bebés. Era un acoso silencioso, diseñado para que se fueran. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías enfrentado a todo un barrio por defender a un desconocido? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión sincera. Pero nadie, ni siquiera la propia Sofía, que lo veía todos los días, podía imaginar que, por tras de aquel hombre callado y de mirada cansada, había una verdad que lo cambiaría todo. Doña Elvira, sintiéndose respaldada por el repudio general, decidió que era hora de actuar. Estaba organizando a un grupo de vecinos para confrontarlos directamente esa misma tarde. La humillación final se estaba preparando. La tarde cayó y con ella la tormenta social. Doña Elvira, con el rostro encendido por la indignación, marchaba al frente de un pequeño grupo de vecinos. Llevaban la rectitud como estandarte. Se plantaron frente al barracó, ahora limpio y reparado. «¡Salgan de ahí!», gritó doña Elvira, con una voz que pretendía ser la conciencia del barrio. «No vamos a permitir esta desvergüenza en nuestra colonia». Alejandro y Sofía salieron al umbral. Él se puso ligeramente delante de ella, protegiéndola. Los bebés, despertados por los gritos, comenzaron a llorar desde adentro. «No la moleste, señora. No estamos haciendo nada malo», dijo Alejandro con calma. «¿Nada malo?», se burló la mujer, mirando con desprecio las ropas sucias de Alejandro. «Están viviendo en pecado. Es una deshonra. Usted, un aprovechado, y ella, ni qué decir. Queremos que se larguen de aquí ahora mismo». Otro vecino añadió: «Este es un barrio de gente decente. No queremos vagabundos ni mujeres de su calaña. Váyanse». El grupo asentía, convencido de su superioridad moral. Trataban a Alejandro como si fuera basura, un don nadie. Sofía se aferró al brazo de Alejandro temblando. La humillación era pública, cruel y directa. Alejandro apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, un sonido inusual rompió la tensión de la calle polvorienta. El murmullo de un motor potente, silencioso y elegante, se acercaba. Un auto de lujo, un sedán negro tan brillante que reflejaba las nubes del atardecer, se deslizó por la calle sin pavimentar. Era un vehículo que jamás se había visto en esa colonia. El auto frenó suavemente
justo detrás del grupo de vecinos. Todos se giraron, confundidos. La puerta trasera se abrió. De ella no bajó un mafioso ni un político, sino un hombre joven, con un traje sastre impecable y un portafolio de piel. El hombre de traje miró al grupo de vecinos con indiferencia, como si fueran parte del paisaje. Sus ojos buscaron y encontraron a Alejandro en el porche. Su rostro cambió inmediatamente a uno de profundo respeto. Caminó con paso firme hacia el barracó, ignorando a doña Elvira, que se había quedado con la palabra en la boca. «Señor Garza», dijo el joven con voz clara y profesional, deteniéndose a una distancia respetuosa. La multitud enmudeció. «¿Señor Garza? ¿Le hablaba a ese vagabundo?» Doña Elvira abrió los ojos como platos, su rostro pasando de la ira a la más absoluta confusión. «Lamento interrumpir su retiro, señor», continuó el asistente, «pero es urgente. Los inversionistas alemanes adelantaron la junta. Necesito su firma en estos documentos de las empresas de la capital. No podían esperar a mañana». El asistente le extendió una carpeta de piel fina y un bolígrafo que parecía de oro. La prueba era irrefutable. La identidad de Alejandro quedó expuesta bajo el sol de Tlaquepaque, no por un grito, sino por un acto de respeto profesional. El silencio fue total. Solo se oía el llanto de los bebés desde adentro y el motor del auto de lujo esperando. Los vecinos se miraron entre sí, el juicio evaporándose y dejando en su lugar una vergüenza helada. El hombre que habían llamado vagabundo y aprovechado era en realidad un empresario poderoso, un millonario, el señor Garza. La realidad los había golpeado de frente. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Doña Elvira tragó saliva, su rostro pálido. La situación había dado un giro de 180 grados. Ahora, la atención no estaba en la moral de Sofía, sino en el poder de Alejandro. Alejandro tomó con calma la pluma de oro. Ante la mirada atónita de todo el barrio, firmó los documentos sobre la carpeta de piel que sostenía su asistente. Lo hizo con la misma seguridad con la que había martillado las láminas del techo. «Gracias, Ramírez. Dígales en la capital que la decisión es final y que no aceptaré cambios», dijo Alejandro. Su voz era otra, era la voz de un líder, clara, firme y llena de una autoridad que helaba la sangre. El asistente asintió. «Como ordene, señor Garza». Recogió la carpeta, hizo una leve reverencia y subió al auto. El vehículo de lujo se deslizó por la calle, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Dejó tras de sí una nube de polvo y un silencio tan profundo que se podía oír la respiración de todos. Las miradas ya no eran de desprecio, eran de shock. El vagabundo era un patrón. Doña Elvira, sin embargo, se recuperó rápido. El asombro dio paso a una obstinación desesperada. No podía dejar que su autoridad moral se derrumbara así, frente a todos los vecinos que ahora la miraban a ella, esperando. «No me importa cuánta lana tenga usted», gritó, aunque su voz temblaba visiblemente. «Rico o pobre, esto sigue siendo una deshonra. No puede vivir bajo el mismo techo con ella sin la bendición de Dios. Eso es pecado». La multitud, aunque profundamente avergonzada por su error, asintió levemente. Era el último argumento que les quedaba. Era la última trinchera moral desde la cual doña Elvira podía atacar. Todos esperaban la reacción lógica. Esperaban que el señor Garza, un hombre importante y millonario, ahora que su identidad estaba expuesta, se deshiciera de Sofía y los pequeños. Sería lo correcto para salvar su propia reputación. Esperaban que finalmente la echara a la calle para limpiar su nombre. Sería la humillación final para Sofía, pero la restauración del orden moral para el barrio. Alejandro miró fijamente a doña Elvira. Sus ojos, antes nublados por el luto, ahora ardían con una determinación fría y clara. No había rastro de duda en ellos. Luego, su mirada se suavizó al girar hacia Sofía. Vio su miedo, vio la dignidad con la que soportaba el ataque y vio los dos pequeños bultos en sus brazos, ajenos a todo. Vio el hogar que habían construido juntos. Dio un paso hacia ella. Delante de todos, tomó la mano libre de Sofía, la mano que no sostenía a los bebés. La mano áspera de ella, marcada por el trabajo, encajó perfectamente en la de él. Entonces,
Alejandro se volvió hacia la multitud hostil y su voz resonó con fuerza en la calle silenciosa. «Tiene toda la razón, doña Elvira», dijo, su voz firme y sin titubeos. La mujer sonrió creyendo que había ganado. «No podemos seguir viviendo así», continuó Alejandro, mientras la sonrisa de Elvira se ensanchaba, esperando la expulsión. «Y es precisamente por eso», concluyó Alejandro, apretando la mano de Sofía y mirándola directamente a los ojos con una ternura que nadie había visto, «que ella va a ser mi esposa». La declaración cayó como un trueno en un día soleado. Fue un golpe más fuerte que la revelación de su riqueza. Fue un acto espectacular de justicia, compromiso y amor. La sonrisa de doña Elvira se congeló en su rostro. Se quebró. Su cara se descompuso en una máscara de absoluta incredulidad y derrota pública. Había sido humillada, no por el dinero de Alejandro, sino por la decencia de él. Había sido vencida por el honor que ella misma pregonaba, pero que no entendía. Los vecinos retrocedieron un paso, la vergüenza quemándoles la cara. Habían llegado listos para condenar el pecado y terminaron siendo testigos de la lección de moralidad más grande de sus vidas. Alejandro no necesitó gritar ni insultar. Su decisión, tomada frente a todos, fue el golpe final. Había elegido a la madre Faxineira. Había elegido a los pequeños huérfanos. Había elegido el barracó. Sofía levantó la mirada hacia él, las lágrimas por fin desbordando sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de tristeza, eran lágrimas de asombro y gratitud. En medio de la ruina, había encontrado un protector. El silencio que siguió a las palabras de Alejandro fue absoluto. Doña Elvira y los vecinos se quedaron paralizados, procesando la magnitud de su error. No hubo disculpas, solo el sonido de pasos apresurados que se alejaban. Uno por uno, los miembros del grupo acusador bajaron la mirada, incapaces de sostener la de Alejandro o la de Sofía. Se dieron la vuelta y se marcharon en silencio, derrotados por la decencia de un hombre al que habían juzgado sin piedad. La comunidad había sido humillada, no por el poder del dinero, sino por la fuerza de la compasión. Aprendieron esa tarde que el valor de una persona no se mide por las ropas que viste, ni por el techo bajo el que duerme. Unas semanas después, se celebró una boda. No fue en una catedral lujosa de la Ciudad de México, sino allí mismo, en el jardín del casebre. El barracó abandonado había sido transformado en un hogar vibrante, pintado de colores alegres. Las paredes agrietadas ahora eran muros sólidos que sostenían un techo seguro. Donde había polvo y desesperación, ahora crecían flores. Los vecinos, incluida doña Elvira, observaron la sencilla fiesta desde lejos, en un silencio respetuoso y avergonzado. Alejandro Garza, el millonario que había llegado a Tlaquepaque buscando morir en vida, encontró una razón para volver a empezar. En los ojos de Sofía y en la risa de los pequeños que ahora crecían sanos, encontró una nueva familia. Sofía Ramírez, la madre Faxineira que solo buscaba un refugio para no morir de frío, encontró la seguridad, el respeto y el amor que la vida siempre le había negado. Su resiliencia había forjado un destino que nadie esperaba. Ese día, en esa pequeña casita de Jalisco, todos aprendieron una lección poderosa. Aprendieron que donde la sociedad ve ruina, deshonra y pecado, la verdadera compasión puede construir un hogar. La verdadera familia no se define por las convenciones sociales o los lazos de sangre, sino por la elección mutua de dos almas que deciden curarse, protegerse y construir algo nuevo, incluso desde las cenizas. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión. Si esta historia conmovió tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y verdadera justicia.